Muy bien, como siempre decimos, estamos tratando de destinar un tiempo previo a Hebreos para poder comprender un poco el trasfondo y después nos va a resultar más fácil estudiar los textos. Vamos a ver de las 5 características distintivas de Hebreos, 3 vimos la semana pasada y hoy vamos a ver 2. Una de las características es que el autor coloca algunas palabras que nos habla de la expectativa. Y entonces, mirando los textos, vamos a ver cómo apuntaba hacia el futuro. Observen ustedes, en Hebreos 2.5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, es decir, hay una tierra habitada en el futuro. La palabra oikumene tiene que ver justamente con una administración sobre una gente que vive en el planeta Tierra y es de lo que él estaba hablando. Si agregamos algo más, bueno, acá colocamos, ¿no? El escritor está apuntando al mundo venidero, pero específicamente a la vida de recompensa en el milenio, que va a haber primero y luego los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Por qué colocó eso? Porque como los oyentes son judíos y estaban padeciendo persecuciones como creyentes, no hablamos de judíos inconversos, judíos creyentes, ellos tenían una esperanza. Todo el Antiguo Testamento tiene una expectativa para lo que va a ser el tiempo del milenio. Cristo, el Mesías, gobernando. Pero como también tiene períodos de juicio que están resumidos en la tribulación, esto el autor de Hebreos lo pasa un poquito por encima, pero en los términos que él va hablando nos va ayudando a entender. Ese mundo venidero es el milenio y después la eternidad. Ellos en el Antiguo Testamento no tenían en claro que el juicio del gran trono blanco está justo al final del milenio, antes de los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que ellos veían, como siempre se hace el dibujo en hermenéutica, y hablando de la profecía, como primero una montaña más chica y atrás una montaña más alta. Entonces, la persona que está a nivel del mar mira el pico de la primera y el de la segunda como uno solo. Pero si alguien subiera a esa montaña, después ve que hay un valle y hay distancia hacia la otra montaña. Ese es el tema que muchas veces no vamos a ver tan rápido en el Antiguo Testamento, la escatología completa. Hebreos 11:10 al 16 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí está hablando de Abraham, así que vamos a pasar a la próxima para apuntar algunas ideas. El autor de Hebreos anima a los lectores a que imiten la forma de vida que tenían los patriarcas, que era con una esperanza, una expectativa hacia el futuro. A tal punto que Abraham tenía tanto dinero, pero no se construyó una casa. El único lugar que compra es, ahí en Mamre le compra el lugar para sepultar a Sara. Fíjense, la idea de extranjeros y peregrinos. Entonces él agrega, como ellos sabían que en la eternidad iban a estar en una ciudad futura cuyo fundamento es Dios, ¿sí?, en la Jerusalén celestial, entonces no estaban edificando grandes mansiones ni nada por el estilo. Eran extranjeros y peregrinos, como nos dice Filipenses 3:20. Algo interesante, hay un aspecto de la hermenéutica que se llama revelación progresiva, y ahí nos dice que Abraham sabía, porque Dios le había explicado, que había algo para ellos en el futuro. Él dice que esperaba la ciudad cuyo fundamento es Dios. ¿Cómo sabía eso? Porque antes de la ley mosaica había una relación de Dios con las personas. Acuérdense de Job. ¿Cómo sabía Job que tenía que hacer un sacrificio él por la familia? ¿Sí? Y así vamos viendo. ¿Cómo sabía Job que un día se iba a levantar del polvo y iba a ver a Dios cara a cara? Porque eso es revelación progresiva. Nosotros entendemos ahora en el Nuevo muchas cosas que ellos sí entendían. Muy bien, entonces, otro texto que nos va mostrando cosas de expectativa o de futuro. Hablando ahora de
en el caso de Moisés, que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Cómo el vituperio de Cristo? Si todavía nadie sabía de este tema de Cristo. Ahora vamos a entenderlo mejor. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, algo que él iba a recibir en el futuro. Ven que estas cosas están escritas, no les hemos prestado probablemente atención, pero este aspecto de la revelación progresiva está marcado muy bien en la Biblia. En el siguiente texto que vamos a colocar, fíjense un poquito más. El escritor nos dice que Moisés tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la identificación con el pueblo elegido o remanente espiritual de Israel, así como Cristo lo hizo en el Nuevo Testamento. Y aquí hay que recalcar, la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. No es que Moisés estaba pensando en la iglesia, no, solamente en ese grupo que se identificaba con lo mismo que Cristo se iba a identificar por el pueblo. Segundo, tenía puesta la mirada en el galardón. Este galardón, si ponemos un datito más, se diferencia de la palabra coronas, que es estéfanos, o de diadémata, que tiene que ver con la que Cristo tiene. Pero estas palabras, galardón, corona, son términos de recompensas. ¿Está bien? Bueno. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto está mostrando la expectativa que hay que tener. Y el Señor tenía una expectativa en todo el proceso de ir a la cruz. Había gozo en lo que iba a resultar de ese sacrificio. Y eso tenía que ver con salvación, obviamente, para los santos del Antiguo y para los del Nuevo. La obra del Señor fue realizada por ese gozo. Así que esa es la idea que está transmitiendo el autor de Hebreos. Ustedes también tienen que tener gozo porque en el futuro hay recompensa. Ya en el capítulo 6 le dice, Dios no es injusto para olvidar la obra que ustedes han hecho, ese trabajo, ese servicio de amor que han hecho y que siguen haciendo. Dios no es injusto. Así que esperen el futuro de la misma manera que el Señor tenía el gozo puesto en el futuro. Así que ellos estaban viviendo tiempos difíciles y vendrían peores tiempos, porque en poco tiempo más Tito destruiría el templo, destruiría Jerusalén y dispersaría a los judíos. Increíble, ¿no? Muy bien. Hebreos 12:26. Ahora está hablando de Dios. Dice, la voz de Dios, el cual conmovió entonces la tierra. Bueno, ¿cuándo conmovió Dios la tierra? Ahora vamos a ver. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Cuándo va a pasar eso? Muy bien. Si miramos Mateo 27:51, la palabra esa para conmover está usada cuando se mueve la tierra en el momento de la muerte del Señor Jesucristo y se abren las tumbas. O en Apocalipsis 6:13, cuando están en los juicios de los sellos y la gente dice, por favor, que caigan sobre nosotros las piedras, ¿sí? Pero también se habla ahí, cuando dicen que nos cubra de la ira del Cordero, también se habla de que los cielos son conmovidos y las potencias de las estrellas y todos esos circuitos, mismo las islas, son removidas de un lado a otro. Así que la primera indicación de conmoción es en el Sinaí, porque la presencia de Dios manifestó gracia al pueblo al entregarles la ley, pero, por supuesto, el monte temblaba. Eso es lo que nos dice Éxodo 19:18. Ahora, fíjense, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esa es la misma palabra, conmover. La segunda, vamos a mirar en la próxima transparencia, apunta al juicio divino sobre los que no hayan creído el Evangelio de la Gracia. Recuerden que en primera y en segunda Tesalonicenses se nos habla del día del Señor y del día de Cristo.
Cuando habla del día de Cristo, él explica que aquellos que no hayan obedecido al Evangelio de la Gracia van a quedar al tiempo de la tribulación y del anticristo. Y en 5:9 dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si pudiéramos agregar algo más, la tribulación es un tiempo de ira. Fíjense en 6:16. La gente va a decir, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Eso es la tribulación. Así que 2 veces se va a conmover el mundo, dice el autor. Una vez fue cuando estaban en Sinaí, la próxima va a ser en la tribulación. Muy bien, seguimos un poquito más. Entonces recordemos, siempre tenemos que tener en claro que la palabra o sustantivo evangelio quiere decir una buena noticia. Y puede ser una buena noticia que da un ángel, una buena noticia que da una persona, es solamente buena noticia. ¿Sí? Eso no quiere decir que no existe una expresión que Pablo utiliza en Gálatas que dice, hay algunos que tienen otro evangelio, que se contrasta con el verdadero evangelio. Pero evangelio solamente es buena noticia. Así que el mayor error se va a producir cuando alguien confunde el reino o el evangelio del reino y las condiciones que exigía el Señor en ese periodo y las que va a haber en la tribulación con el evangelio de la gracia, que es el que forma la iglesia. Así que evangelio es una palabra que solo significa buena noticia. De acuerdo al contexto, vamos a definirlo. Cuando se habla de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, los apóstoles que van a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando se va a presentar el Evangelio de la Gracia es creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y con recibir eso tenés vida eterna. Son cosas diferentes. Y por favor recuerden de tener diferenciado en 1 Corintios 10:32, judíos, gentiles e iglesia. Muy bien. Nos quedaría entonces ahora las palabras de exaltación que tiene, porque Hebreo justamente nos habla varias veces de la grandeza del Señor Jesucristo. Así que vamos a mirar un poquitito ese tema. Como exalta la obra y la persona, entonces, por ejemplo, vemos lo siguiente, que es Hijo de Dios. En Hebreos 1:2 dice que antes Dios nos había hablado a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que aquí tenemos la exaltación por sobre los profetas del Hijo de Dios, que además es heredero de todo y es por quien se hizo el universo. En Hebreos 1:5 dice, ¿por cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno es la respuesta, no hay ningún ángel. Y el otro texto cuando dice, yo seré el Padre y él me será mi hijo, no, a ningún ángel. Es al Señor Jesucristo. Así todo, algunos grupos judaizantes nos dicen que tanto Lucero como Jesús fueron creados juntos. Bueno, esas locuras están. Y ellos los siguen sosteniendo. Seguimos. En Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Está contrastando a Moisés, que fue fiel en la casa de Dios, como un mayordomo, pero este es el hijo. Así que este es superior. Entonces dice, la cual casa somos nosotros, es decir, todos los que están relacionados con la fe. En este caso, había algunos en el Antiguo Testamento, pero ahora está hablando de los que son la iglesia, estos creyentes que formaban parte de la iglesia. Somos parte de esa familia que Dios es el Padre, pero no somos Israel. Si retenemos hasta el fin, firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Ninguno de los sacerdotes podía haber hecho eso. Por lo tanto, hay que retener esta profesión, esta vocación que tenemos. Personas de fe, pertenecemos a Dios. Otro punto importante que exalta a la persona de Cristo es que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 6:20.
dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el sacerdocio arónico ya no sirve. No le presten atención, le escribe a estos lectores. Olvídense de confiar en aquello que nos dio Moisés. Ahora tenemos al sumo sacerdote, pero de otra característica. Es del orden de Melquisedec. Lo vamos a ver cuando veamos capítulo 7. Otro aspecto de la exaltación. Jesús es un sumo sacerdote, pero de los bienes venideros, de todo lo que está en la eternidad futura. Diferente con estos sacerdotes del templo aarónico, que tenían que hacer sacrificios por sí mismos, etc. Entonces dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así que el Señor Jesucristo tiene que ver con ese tabernáculo que fue mostrado desde el cielo a Moisés, perdón. Y tiene que ver también con el que le fue mostrado a David para que construya el templo. Bueno, el Señor Jesucristo, tiene que ver directamente con lo celestial. Así que es superior, porque la idea, acuérdense de la palabra más importante en estos temas, es que todo lo que tenemos en Cristo es superior a lo que había en la religión judía. También se nos dice que es Dios mismo. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sabemos que lo que está esperando es el momento en que el último enemigo, el postrer enemigo, se ha colocado allí, para que él sea eternamente el rey. Pero en el milenio va a ser rey. Esas confusiones existen en la escatología, pero no por la Biblia, sino por la escuela de interpretación. Muy bien. Otra cosa que exalta a Cristo, Él es el principio y el final, el autor y el consumador del aspecto fe. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que la motivación sigue siendo la misma. Miren a Jesús, sepan que había gozo para el futuro, pero tuvo que pasar la cruz. Y al creyente a veces le va a pasar eso es lo que está explicando en todo Hebreos. Vamos a tener aflicciones, pero el futuro asegura la recompensa. Así que el creyente espiritual va a descubrir que hay alimento sólido en Hebreos, que va a requerir más tiempo de lo que uno probablemente encuentre en Filipenses. También Cristo es algo que no habíamos visto mucho, este sacerdote. Así como 1 Juan 2 dice que es abogado, es un sacerdote. Y es algo que Él está haciendo hoy por nosotros, es interceder. Generalmente vivimos la vida cristiana y sabemos que existe la confesión, pero no tenemos claro a veces que el Señor está intercediendo siempre por nosotros. Y a veces pensamos que estamos solos, que las circunstancias son muy complejas, que a nosotros nos toca una montaña que levantar. No, no es así. Por supuesto que cada uno va a ver su problema como su montaña, pero evidentemente se olvida de que Cristo está intercediendo. ¿Se acuerdan cuando en capítulo 22 de Lucas le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para ser zarandeado como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que la tarea es la intercesión del Señor para que nuestra fe nos falte en el momento difícil. Pero después tenemos que volver para colaborar con otros que estén pasando circunstancias similares. Muy bien, así que vamos a darle una mirada al bosquejo porque ya arrancamos la próxima con este tema.
Un bosquejo sintético podemos decir como tema, Cristo es superior en todo a la religión judía, en todo, absolutamente en todo. No hay un solo detalle donde Él no sea superior. Entonces, si vemos del capítulo 1 al 6, vamos a pensar que nosotros los creyentes de la iglesia confiamos en una persona superior, es Cristo Jesús. Por supuesto que también confiamos en su sacerdocio superior, porque es de Melquisedec, capítulo 7 al 10. Y confiamos en un principio superior, la fe. Aunque siempre la fe está en la Biblia, el judío tenía la oportunidad de mirar cada vez que llevaba un cordero. Y podía poner las manos en la cabeza de ese animal, el sacerdote, pasar los pecados del pueblo el día de expiación, y la gente veía eso. Pero nosotros ya no tenemos nada de eso. Y entonces el principio superior es la fe, pero todo Hebreos 11 nos habla de creyentes en Dios, del pueblo judío, que vivieron por fe. Por fe taparon bocas de leones, como en el caso de Daniel, apagaron fuegos impetuosos, etcétera, etcétera. Pero otros, en las cuevas, errantes, muchos de ellos sin ropa para vestir. El mundo no era digno de ellos. Así que la fe está en los creyentes que no logran que la prueba los derrote, y otros donde la prueba evidentemente ha tenido poder. Hubo personas aserradas, encarceladas, pero son héroes de la fe porque confiaron en Dios. Ese es el punto. No es que soy un tipo de fe si tengo plata, si tengo salud, si me va todo bárbaro. Eso no quiere decir que sea una persona de fe, porque vamos a encontrar personas de fe que no tienen absolutamente nada. Así que con este bosquejo sintético podemos anotar en la parte de nuestra Biblia, arriba de Hebreos, un bosquejo así de simple. Y el bosquejo más complejo sería pensar de esta manera. La fe en Cristo es superior en todo a la religión judía, pero dentro del primer punto vamos a ver que hay que comparar a Cristo con los profetas, luego con los ángeles, y luego viene una exhortación, la primera. Cuidado con deslizarnos de su palabra. Después, Cristo es comparado con Moisés y con Josué. La segunda exhortación, no debemos dudar de su palabra. Luego, Cristo es comparado con Aarón, del 4 al 6. Y la tercera exhortación, no descuidar su palabra, capítulo 5. Estos son, digamos, un poquito más detenidamente o más extenso el bosquejo. En la siguiente vamos a ver que nosotros confiamos en un sacerdocio superior, el de Melquisedec, y ahí tenemos el orden superior al de Aarón en el capítulo 7. El pacto es superior porque es nuevo. El viejo pacto, Dios ya en Jeremías 31 dijo que lo tenía que anular. No voy a hacer un pacto con ustedes como el que hice cuando los saqué de Egipto. Voy a hacer uno nuevo, en donde voy a poner mis leyes en su mente y en sus corazones para que todos me conozcan y ninguno me desobedezca. Y además los voy a limpiar con agua pura. Y esas dos cosas tienen que ver justamente con lo que le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y el otro le pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo se puede? Bueno, el nuevo pacto. Eso es para judíos. El santuario es superior, es celestial, el otro era terrenal, era conforme al modelo mostrado. Bueno, Cristo está en otro lugar. Y el sacrificio es superior, porque el mismo Hijo de Dios es el sacrificio. Ahí viene la cuarta exhortación, no despreciar su palabra. Y dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿se acuerdan? Muy bien. Tercero, confiamos en un principio superior, la fe, porque tenemos a los personajes y los ejemplos de fe que ellos tuvieron. Después tenemos la persistencia de la fe en el capítulo 12, y luego tenemos otra vez la quinta y última exhortación que nos dice, no desafiemos su palabra. Y luego, sí, completamos las evidencias de la fe, que tiene que ver el capítulo 13, la forma en que los demás ven la fe. ¿Cómo la ven? Y bueno, por hospedar. ¿Se acuerdan que dice, no se olviden que algunos hospedaron ángeles? Y así va desarrollando. Tenemos un sacrificio de labios,
Todas esas cosas, bueno, son las evidencias de la fe, la conducta cristiana sería. Así que con esto terminaríamos nuestro tema por hoy. Y ya empezamos en Hebreos la semana que viene. El Señor les bendiga.